Buenos días a todos. Lamento enormemente no poder estar ahí con vosotros en este día, pero circunstancias personales han impedido que podamos estar. A Antonio Jesús se le ocurrió la posibilidad de que pudiéramos grabar un vídeo para explicaros un poco más detenidamente el esquema que nosotros proponemos y que es simplemente un probador y que vosotros podéis hacer sugerencias, podéis hacer modificaciones, pero bueno, que os voy a explicar así brevemente en qué significa o el detalle del esquema que le envié a Antonio Jesús en su momento por correo y que imagino que cada uno de vosotros tenéis una copia. En principio sí que es importante que os diga que intentamos buscar en distintas zonas donde se va a hacer el viaje, cerca de Solana de Ávila, algún sitio que poder visitar para que los chavales pudieran tener conocimiento directo de la realidad. Pero se trata de un mes difícil porque es el mes de agosto y hay muchas Cáritas que ven muy reducida su actividad, incluso algunas prácticamente cierran. Estuvimos viendo la posibilidad de ver la gente de Cáritas de Ávila porque tienen un proyecto muy interesante, sobre todo con el tema de jóvenes, y los responsables de ese proyecto son gente muy dinámica, muy activa, además son montañeros, y podría haber sido una idea interesante, pero estuve hablando con los compañeros y en esa fecha ellos cierran y están de vacaciones. Luego estuvimos viendo la posibilidad de ver algo en Salamanca, pero no sé si es factible en el sentido de que las distancias son mucho mayores que las que en principio pudiéramos plantear y es prácticamente un viaje de 1 hora y 45 minutos y no sé si eso se limita mucho o si es posible o no. De todas maneras vosotros valorarlo, ¿no? Pero sí que Cáritas Salamanca tiene mucho más posibilidades de visitar y tener conocimiento de la realidad. Estuvimos viendo también la posibilidad de Plasencia, que Plasencia sí que existen también muchas posibilidades, pero tenemos el mismo problema, se trata de un desplazamiento mucho más largo, mucho mayor, y hay que dedicar más tiempo en el viaje y no sé si eso es operativo y si es posible, ¿no? De todas maneras vosotros valorarlo. Por encontrar un sitio cercano y que vosotros visteis también, estuvimos viendo la posibilidad de irnos a Béjar, y allí en Béjar, aunque está en la provincia de Salamanca, pertenece a la diócesis de Plasencia. Y allí hay un centro de día que se llama el Centro de Día de los Girasoles, que trabajan a través de talleres de empleo, enfermos mentales, mujer, bueno, realizan distintas actividades y también con mayores. Estuve hablando con la responsable del centro y me comentó lo mismo, que evidentemente en el mes de agosto reducen mucho su actividad, pero que no tenía ningún inconveniente en que nosotros visitáramos. El problema de todo esto es que se limitaría mucho la visita simplemente a las instalaciones, o sea, que el contacto con la realidad sería mucho menor. De todas maneras, sé que estuvimos hablando Antonio Jesús y yo el otro día y veíamos la posibilidad de que a lo mejor se pudieran hacer otras actividades en otras instituciones que tuvieran contacto con la pobreza y con la realidad de mucha gente, aunque no fuera de Caritas. Y eso es cuestión de que vosotros también lo valoréis. Con independencia del lugar o la realidad que se visitara, sí que nosotros habíamos elaborado un guión que consistía en lo siguiente. Todo esto es modificable porque no sé hasta qué punto es posible o no. Como lo que se tenía era un ratito el día 6, el día 7 entero y un poquito el día 8, el día 6 se limitaría simplemente a hacer como una pequeña introducción de lo que sería el día 8, que es el plato más fuerte. Entonces, el día 6 lo que se plantearía es los preparativos de un viaje, es decir, qué es necesario preparar cuando uno se va de viaje, qué es lo que tiene que llevar en la mochila, y eso llevado a nuestra propia vida, ¿no? Es decir, qué cosas son las que realmente necesitamos llevar en nuestra vida y cuáles son las que luego ponemos, porque a veces ponemos cosas que realmente no necesitamos, que no son necesarias, ¿no? Y eso hace que el viaje sea mucho más duro, porque claro, si tú cargas mucho más la mochila y la cargas con cosas que no son necesarias, pues eso hace que el peso que tú llevas sea mayor, ¿no? Y caminas pues como más cansado, te cuesta más trabajo llegar al sitio, ¿no? Entonces, con esa metáfora también ir viendo qué cosas son las que son necesarias en nuestra vida y qué cosas son las que llevamos y no lo son. También es importante destacar la importancia de tener una guía, un mapa, una referencia, algo que
que nos diga hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y ahí podríamos trabajar un poco la referencia de Dios, ¿no? Es decir, quién es el guía, quién es el referente en mi vida. Y ya por último, es muy importante que en un viaje uno sepa de dónde parte y hacia dónde va, ¿no? Entonces, sobre esa idea y girando un poco la noche del día 6 o la tarde, no sé cómo se podría hacer, pero preparar el viaje, muy sencillo, ¿no? En torno a eso también se podrían lanzar algunas preguntas, ¿no? Es decir, pues, ¿de dónde partimos en nuestra vida? Si estamos cansados, si estamos ilusionados, si estamos perdidos, qué actitud llevamos, ¿no? Y si sabemos realmente hacia dónde queremos llegar, ¿no? O si queremos saberlo, si nos da igual. Luego ya el día 7, que sería el día fuerte, que sería el viaje, pues sería un poco la puesta en marcha, ¿no? Y mientras viajamos, que no sé si ese viaje sería en autobús, si sería en coches, habría que verlo también, reflexionamos pues sobre distintos aspectos que son muy importantes, ¿no? Pues por ejemplo, la necesaria confianza en todo viaje, es decir, necesitamos confiar en quien conduce, en quien nos guía, en los monitores, ¿no? Y realmente la confianza parte de que conoces a quien te guía. Y ahí también podemos trabajar un poco la imagen de Dios, ¿no? Es decir, si realmente tenemos confianza en Dios, si dejamos a Dios ser Dios o si dudamos y en esas dudas, pues cómo actuamos, ¿no? También es importante en todo viaje la ilusión, la esperanza, la inquietud y la disposición, ¿no? Es importante que cuando emprendemos un viaje estemos en una actitud abierta, positiva, que nos permita descubrir las cosas, porque a veces el hecho de pensar que el viaje va a ser un coñazo, pues ya nos pone trabas para poder disfrutar de ese viaje. También es verdad que tenemos que destacar las dificultades del camino, ¿no? Cuando nos ponemos en viaje podemos encontrarnos con situaciones que dificulten ese viaje, ¿no? Y eso se vive con miedo. Entonces, ¿cómo vivir esas dificultades es el miedo, ¿no? Cómo aceptar que el miedo existe, pero cómo encauzarlo. Y también la importancia de la actitud ante esas dificultades. O sea, ante las dificultades que lleva mi vida o que lleva el viaje, ¿qué actitud tengo? ¿Tengo una actitud positiva? ¿Tengo una actitud indiferente? ¿Tengo una actitud de derrota? Eso es cuestión también de trabajarlo. Y también es importante prestar atención a la belleza del viaje, ¿no? A veces estamos en el viaje haciendo el tonto y no descubrimos lo que hay en nuestro alrededor, la belleza que eso tiene, ¿no? Entonces hay que intentar saber mirar. Y por último también hay que intentar descubrir al compañero que viaja con nosotros, ¿no? Porque hay que saber cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades, cuál es su realidad para poder disfrutar también del otro. O sea, no solamente disfrutar de la belleza del paisaje, sino también de la belleza del descubrir al otro. Eso sería mientras estamos en el autobús. Y luego una vez que llegamos al destino, que habrá que determinar cuál es, pues queríamos trabajar en torno a varios conceptos. Primero uno que sería el de descubrirse, jugando con las palabras, luego podríamos desglosar el descubrir y el ser, ¿no? El ser es como una mirada hacia adentro y el concepto sin el ser sería como una mirada hacia afuera. Entonces el primer concepto sería el descubrirse, en el que el descubrir es, llegamos a un lugar desconocido que no conocemos y es necesario que para amar algo hay que llegar a conocerlo. O sea, a veces el hecho de no conocer otras cosas impide que lo queramos, ¿no? Y en ese sentido también nos pasa mucho con Cáritas. Pensamos que Cáritas es simplemente el hecho de repartir alimentos y eso nos limita en el conocimiento de esa realidad y no podemos acercarnos a ella si no la conocemos, ¿no? Entonces, queremos también en la visita que se pueda realizar, dependiendo de lo que sea, que la gente conozca la realidad, la pobreza, lo que hace Cáritas, lo que hacen otras organizaciones dentro de la iglesia, de esa iglesia hacia lo social, para que realmente también amemos esa parte de la iglesia. Otro concepto sería el descubrirse pero a sí mismo, ¿no? El amor no es unidireccional y es preciso que yo también me abra para que el otro me conozca y también me pueda querer. Otro concepto sería el mirarse, el mirar, o sea, pasamos por sitios, por un montón de personas, pero pasamos como el que de forma indiferente, de forma cotidiana y no realmente no nos fijamos en los detalles, ¿no? Entonces es importante pararse y saber mirar no solamente con los ojos, sino también con el corazón. Y esa mirada también tiene que ser hacia adentro, o sea, nosotros tenemos que ir revisándonos cada día
para saber quiénes somos, qué sentimos, qué es lo que nos hace sentir la realidad. Entonces es muy importante ese concepto. Otro concepto que he introducido y que he cambiado con respecto al que había, porque yo había puesto sorprenderse, pero he puesto perdonarse, porque sobre todo me parece que es mucho más, vamos en línea con lo que estamos trabajando. Y es que primero hay que saber perdonar al otro, porque es verdad que cuando estoy en una sociedad y una realidad, lo que hay también me afecta a mí y tengo que saber perdonarle. Y también me tengo que saber perdonar a mí mismo, ¿no? Es decir, a veces el sentimiento de culpa, el sentimiento de responsabilidad que tenemos nos impide vivir cosas y uno tiene que saber que si Dios es capaz de perdonarme a mí con todo lo que soy, yo también tengo que saber perdonarme a mí mismo. Otro concepto es el disfrutarse, ¿no? El disfrutar. Después del perdón llega la alegría de saberse perdonado, ¿no? Hay algo que está cambiando en mí, que lo siento por dentro y que brota y que quiero disfrutar de ese momento. Y también disfrutar de mí mismo, ¿no? En el disfrutarse, en aceptar mis defectos, mis limitaciones, pero también mis actitudes. Porque si yo no soy capaz de aceptarme como soy, difícilmente puedo aceptar al otro. Luego ya sería una parte en el descanso, en el alimentarse, que podemos aprovechar ese espacio, y influir también en el concepto de que después de un largo día es necesario recuperarse y tomar aliento y comer, pero también es importante saber que además del cuerpo hay que alimentar el alma. O sea, porque si uno está bien alimentado pero no tiene ánimo y no tiene una actitud positiva ante las cosas y no es capaz de tirar de su cuerpo, pues va a sentirse como muerto, ¿no? Entonces es importante no solo alimentar el cuerpo, sino también el ánimo, el alma. Y también ahí podemos utilizar el compartir con el otro lo que yo tengo, ¿no? Es decir, pues si llevamos comida, pues el compartir esa mesa, ¿no? Y en el alimentarse, en el ser, también saber que el otro puede compartir con nosotros. Es decir, a veces nos empeñamos mucho en ayudar a los demás, pero tenemos dificultades para que los demás nos ayuden a nosotros. Entonces, en ese alimentarse es importante no solo compartir, sino dejar que otros compartan con nosotros también lo que tienen. Y ya por último, al final sería el volverse. Volver, es decir, dar gracias a Dios por lo que hemos vivido, por toda la experiencia y por el perdón recibido y por el otro, ¿no? Y volverse también hacia uno mismo es volverse dando gracias a la comunidad, ¿no? Yo creo que eso sería lo importante. Entonces eso ya sería el fin del viaje y al día siguiente un poco como forma de conclusión cuando se esté recogiendo, pues sería a partir de recogemos, es decir, dejar las cosas como estaban y por respeto a lo que amo, compartir con otros la experiencia de lo que he vivido cuando llegue allí, ¿no? Lo que es la parte de anuncio, invitar a que otros la vivan también en otro momento y también recordarnos, ¿no? El recordarnos sería como animar el deseo de volver a vernos. Es importante que todo lo que hemos vivido en este espacio y la experiencia que hemos recibido no se quede ahí, sino para que realmente cale en nosotros y realmente nos transforme, tenemos que ir alimentándola poco a poco y entonces se trata de ir recordando cada momento, como lo que es la Eucaristía, el recuerdo de un determinado momento que Dios ha vivido, que nosotros también lo vivamos con ellos. Y en principio ese sería el esquema. Falta un poco por determinar en qué sitio lo haríamos, qué viaje, qué experiencia viviríamos y también que vosotros me dijerais cómo veis todo esto en esta dinámica, en este esquema. Agradeceros mucho el que nos hayáis dado hueco en vuestro campamento que está tan condensado y que hemos llegado tan tarde para que podamos hablar de otras realidades y que sepáis que nos tenéis a vuestra disposición para lo que queráis y que cualquier duda, pues yo que sé, me llamáis y nos vemos como lo podamos hacer y que lamentamos enormemente no poder estar ahí con vosotros porque me hubiese gustado y disfrutaría un montón y nada, un abrazo a todos y que disfrutáis y aprovechéis el día lo más que podáis.